En este vídeo vamos a ver cómo hacer minimal techno al estilo original. Básicamente al estilo de Robert Hood y su trabajo para su sello Emplant. Aquí tengo el Minimal Nation. Esto es una reedición de hace unos pocos años y difiere un poco del original Minimal Nation que salió en Axis. Hay temas diferentes, hay unos nombres diferentes. De hecho, en la reedición encontramos temas adicionales que en la original no encontrábamos. En cualquier caso, es un sonido minimalista en cuanto a instrumentos que se utilizan, ¿no? Pues se pueden escuchar 4 o 5 instrumentos, no más. Y también en cuanto a la composición. La composición suele ser bastante liviana y se muestra, vamos a decir fácil, pero a la vez esa facilidad hace que sea un estilo muy difícil de desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer aquí es concentrar el mensaje en unas pocas notas y en un movimiento de esas notas y un movimiento u desarrollo del sonido. Me centro en esa faceta más minimalista porque luego Robert Hood tiene otras facetas. Quizás podemos encontrar también la de The Vision, que es un seudónimo, en el cual encontramos una mezcla entre algo minimalista y algo un poco más duro, quizás haciendo referencia a lo que hizo en su primer sello, en Hardworks. Este sello de aquí, Hardworks, tiene un sonido mucho más duro y directo. En cualquier caso, vamos a ver cómo desarrollar este estilo y cómo podemos adaptarlo a nuestra música, ¿no? Vamos a estudiar qué elementos se han utilizado o qué elementos se utilizaba, qué tipo de composición, de qué manera los conjugaba para plasmar una sensación determinada. Tenemos que tener en cuenta que este es uno de los estilos más complicados de desarrollar. ¿Por qué? Porque tenemos pocos instrumentos con los cuales tenemos que dar un mensaje serio o un mensaje desarrollado. Para ello lo que vamos a hacer es hacer que los instrumentos de alguna manera interactúen bien entre sí y se muevan de una manera natural. Cuando nosotros tocamos un instrumento, nunca se toca igual. Siempre cuando estamos tocando, por ejemplo, una guitarra, esa guitarra nunca se toca exactamente igual. Entonces hay pequeños movimientos, pequeñas variaciones que hacen que se perciba como algo natural. Aquí tenemos que hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta que trabajamos con elementos electrónicos y limitados en cuanto a interpretación. Así que tendremos que utilizar algunas opciones dentro de los sintes que nos den flexibilidad y también opciones dentro de la composición. En este proyecto tengo básicamente 4 elementos. El primero es una librería de una Roland 505. Esto es una caja de ritmos básica de Roland, bastante antigua. Después, en estos 3 canales tengo diversificados varios sonidos de una Roland 909. Aquí tengo una instancia de Reactor con una emulación del Alpha Juno. Esta emulación es gratuita y podéis encontrar el enlace para descargar en la descripción de este vídeo. A continuación tengo una emulación de un Roland SH101. Tengo aquí en el estudio un SH101 de verdad, pero me parece un poco más útil el hecho de abrir este plugin porque se puede ver todo bastante bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es generar un par de líneas con los sintes que interactúen entre sí y den la sensación general. Si por ejemplo, vamos a quedarnos con las de la emulación del Alpha Juno, voy a desactivar los efectos porque ambos, tanto el Alpha Juno como el SH, tienen envío a efectos. Los efectos son básicos, una reverb básica y un delay muy básico. Entonces vamos a ver esta emulación y vamos a escuchar qué tenemos aquí. Vamos a ver también la secuencia. La secuencia está escrita en re menor. No hay mucha secuencia aquí, ¿no? Básicamente es como un riff aquí seguido.
Y no tiene mucha complicación. Aquí lo interesante es el portamento. Siempre va a ser interesante el portamento. Pero en esta secuencia en particular no está haciendo mucho. ¿Por qué? Porque el portamento lo que va a hacer es, de alguna manera, unir las notas. Las va a unir parecido al slide de la 303, pero no tan brusco. Entonces, aquí tendría una línea muy sencilla, muy minimalista. Pocas notas rellenando toda la rejilla. Voy a trabajar sobre todo con el filtro. Y a lo mejor también con la decaída y el release. No mucho más. Para quitar o poner más énfasis dentro de ese sonido. De momento lo voy a dejar ahí y voy a escuchar qué tengo en la secuencia del SH101. Aquí también la secuencia está escrita en modo menor, en re menor. Y fijaros que es bastante sencilla, se parece a la anterior. No tengo un montón de notas que van sonando y luego esa secuencia se despega un poco con esta otra nota. Cosas importantes que hay aquí son que tengo que implementar un swing y tengo que definir si esa secuencia es abierta o es cerrada. Quizás los alumnos de mis cursos de producción saben muy bien a qué me refiero con todo esto del swing, secuencia abierta y secuencia cerrada. Vamos a escucharla. Y fijaros que sobre todo entre esta nota y esta hay como hay un portamento, de hecho. Hay como una unión. Si vamos a ver el sinte, este portamento está jugando un papel bastante fundamental dentro del desarrollo de esa secuencia. Vamos a quitarlo. Ahora ya se notan como demasiado pesadas y definidas la posición de cada una de las notas y da una sensación bastante mecánica. Si yo subo mucho con el portamento, desvirtúo esa secuencia y le doy una sensación como más escurrida a todo. Voy a intentar encontrar un punto homogéneo en el cual yo tenga una sensación natural, pero controlada. Vale, a lo mejor ahí. Y otra parte importante es el hecho de darle más prioridad o menos a cada una de las secuencias. Normalmente esto lo voy a hacer o se hacía con los filtros. Voy a utilizar ese control del keyboard asociado al filtro para poner el límite en la parte baja cuando yo cierro el filtro. Si dejo el filtro a cero, la frecuencia, el corte de frecuencia, lo dejo a cero y manejo con este control, establezco cuál va a ser el punto más bajo en el que yo quiero que suene esa frecuencia respecto al filtro. A lo mejor por ahí. A partir de aquí, cuando ya he seteado ese punto más bajo, yo puedo jugar con el filtro al modo de abrirlo. Y siempre que vuelva a su posición cero, me quedaré en el límite que yo he establecido. Obviamente este sonido está enviando señal a los efectos, que voy a encender. Y esto me va a dar una sensación de más movimiento. Un poquito más de situación dentro de un espacio con la reverb y movimiento con el delay. ¿Qué pasa si yo conecto ambas melodías? Tengo esta y esta. Ahora ya puedo jugar con el filtro. A lo mejor lo voy a dejar ahí. Lo dejamos ahí. Y vamos a ir a ver el alfa Juno de nuevo para establecer también una posición inicial.
En este caso yo puedo trabajar con el filtro o con la envolvente asociada al filtro. El hecho de trabajar con envolventes en el filtro también me va a dar una sensación de movimiento. Vale, ahora vamos a ver la percusión. La percusión es bastante sencilla, o sea, aquí en estos estilos no deberíamos complicarnos demasiado por la escritura. Todo debería ser bastante limpio y sencillo. Lo que tiene que ser complicado, o sentirse complicado, es la interacción entre los elementos. Que no sea una interacción estándar. Vamos a comenzar viendo el bombo, que es una escritura muy muy sencilla, ¿no? Bombo de 4/4, no tiene mucha complicación. Y sin embargo el hi-hat hace una cosa curiosa. Tendríamos la escritura estándar de pregunta-respuesta con el bombo aquí, aquí, aquí y aquí. Y sin embargo, aquí lo que he añadido yo es una especie de trote o de delay en la producción, en la escritura, generando diferentes cambios de velocidad. Si yo escucho la melodía y el bombo junto a este plato, tengo una sensación normal que puedo conseguir con cualquier otro tema. ¿Veis? Con este sonido queda bien, pero en cuanto integro otro más, se queda un poco flojo, se queda como falto de personalidad, porque tanto este como este están imprimiendo mucho movimiento con ese uso de los portamentos y también de las envolventes asociadas a los filtros. Sin embargo, si yo conecto estas otras notas que me van a dar esa sensación de trote, ya ese elemento se integra dentro de la sensación general. A continuación, aquí tengo en esta otra instancia de la 909 los rides y los toms. Esto simplemente va a llenar el espacio, a llenar la sensación. Puede ser que los toms estén un poquito altos o que el ride esté muy bajo, así que como es más fácil subir uno que no estar tocando tres, lo que voy a hacer es subir el ride y bajar el canal. Ahora si yo juego con los diferentes elementos de los sintes, puedo generar diferentes sensaciones. A lo mejor este le voy a dejar como bajo, que se quede, que maneje la zona más baja. Voy a cerrarlo un poquito. Y lo que voy a hacer es abrir la sensación con la emulación del Alpha Juno. Esto puede variar, puede que uno maneje una parte y otro maneje otra. También puedo jugar con la envolvente general. Para dar una mayor extensión y luego controlarla. Y algo importante aquí, los cambios que se hacían, era el hecho de utilizar el tono en el bombo para cambiar la energía. ¿Veis? Ahí como que se retrae todo. También habría que acompañar con un poco de control en el fader. Y cuando sale todo otra vez, a lo mejor acompañando con una apertura en la envolvente de Alpha Juno, volver a dejar el tono en su sitio. Para que coja otra vez la energía inicial. Luego tendría o podría añadir esta 505 para acompañar o tener una percusión secundaria a todo lo que ya tengo. Vamos a escucharla en solo. Aquí tenemos toms, tenemos hi-hat, una palma y un ring shot.
Y ya solo tendríamos que ir jugando con los diferentes elementos para darle más o menos posición, mayor o menos protagonismo e ir intercambiándolos y jugando con quitar, poner canales, y básicamente sería así. No tiene mucho más misterio. También si automatizamos algún movimiento de este estilo, podemos generar más movimiento. El truco aquí consiste en generar movimientos todo el rato. ¿Para qué? Para que no aburra la escucha. Para que podamos desarrollar el tema en base a cómo el énfasis de los diferentes elementos va siendo más o menos, y generar una escucha pues, de 5, 6, 7 minutos, lo que necesitemos, sin llegar a aburrir. Obviamente, las secuencias de sintes tendrán que tener swing, tendrán que tener o bien ser abiertas o cerradas, pero tendrán que consolidar dentro de un compás. Y aquí tengo diferentes ejemplos. Vamos a quitar este y este. Y vamos a escucharlo con diferentes ejemplos. El alfa 1 es muy importante. Bueno, el SH también. Pero el alfa 1 es muy importante porque enseguida vamos a reconocer muchos de los sonidos que se utilizó o que se utilizaron en estos discos. Vamos a abrir aquí un poquito. El portamento también, muy importante. Cambiamos la secuencia del SH. En este caso voy a hacerlo al revés. Voy a cerrar la del alfa 1. Voy a hacerla un poco más reducida, tanto en extensión como en presencia. Y voy a abrir la importancia, le voy a dar más importancia al SH. ¿Veis? Ahí se empieza a reconocer una cosa parecida a lo que hacía Robert Hood en el plan. Vamos a añadir percusión. Vamos a abrir también la presencia del alfa 1. Quizás está sonando muy arriba, voy a bajarle un poco las notas. Ahí, a lo mejor. Y puedo jugar con la envolvente, el SH101. Vamos a añadir también la percusión. Aquí estaría tocando la envolvente del filtro. Es que cuando toca la envolvente del filtro empieza a moverse mucho el sonido. Y básicamente es lo que necesitamos en este tipo de música. Cambios en el movimiento del sonido, no cambios en quitar muchos elementos y poner muchos elementos para tener mucha energía, sino desarrollar la energía en base a movimientos que fluctúen. Si por ejemplo chequeamos que se ha hecho en la escritura de este SH101, también estamos, veis, en re menor. Y esta es una estructura un poquito más larga, no solo un compás, son dos compases. Pero sube, baja. La simple melodía ya tiene todo el carácter que se necesita.
Entonces, para resumir, lo importante aquí es tener control sobre el movimiento del sonido. Generar una secuencia que nos sea agradable, que nos guste, y empezar a trabajar cómo entra, cómo sale el sonido, cómo interactúa con los otros elementos, y al final hacer algo que tenga mucho movimiento. Atención, porque dentro de poco van a comenzar mis nuevos cursos de mezcla y producción musical. Estos cursos comenzarán en abril y finalizarán en junio. El curso de mezcla consta de 24 clases y son todos los martes y jueves de 8:30 a 9:30. El de producción musical son 21 clases todos los lunes y miércoles también de 8:30 a 9:30. En el curso de mezcla vamos a ver todo lo referente a EQs, compresores, limitadores, multibanda, efectos, automatizaciones, estructuras, orden dentro de la mezcla, todo lo necesario para poder realizar una mezcla correcta y obtener los resultados deseados. También vamos a ver un montón de técnicas, pero aquí lo importante no es el hecho de aprender técnicas, sino el hecho de entenderlas. Vamos a priorizar el hecho de entender para poder adelantarnos a la hora de utilizar ciertas técnicas y decidir si son viables o van a ayudar o no dentro de la mezcla. Básicamente, aquí te voy a enseñar a tomar decisiones, a decidir cuándo implementar una cosa o cuándo no implementarla. ¿Para qué? Para obtener el mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque dependiendo siempre de los diferentes elementos que tengamos dentro de esa mezcla, algunas técnicas serán viables o serán beneficiosas, o por contra no lo serán. Entonces, aparte de enseñarte las técnicas, yo te voy a enseñar a pensar y decidir cuándo utilizarlas y cuándo no utilizarlas. En el curso de producción musical vamos a ver todo lo necesario para empezar a producir nuestros temas, o si ya estamos produciendo, mejorar esa producción. Vamos a ver cajas de ritmos, creación de bajos, diferentes tipos de síntesis, armonías, sonidos principales, uso de dinámicas, igualizaciones, efectos, estructuras, todo lo necesario para gestionar nuestro tema y llevarlo desde un inicio en el que no tenemos nada hasta la finalización en el que tenemos un tema completo. Para obtener más información acerca de los cursos o simplemente apuntarte a ellos, visita la página www.javastudios.com o escríbenos un email a info@javastudios.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y preguntarnos enviándonos un mensaje privado.